Mi socio y mi prometida planearon mi bancarrota para comprar mi parte de la empresa por $1, me convirtieron en el hazmerreír del pueblo, y ahora su imperio se cae a pedazos. Todo empezó así cuando acepté como socio a Mauricio. Lo hice porque confiaba en él más que en nadie fuera de mi familia. Llevábamos años levantando la empresa desde cero. Yo me encargaba de operaciones y ventas. Él llevaba números y contactos. Funcionaba. Al mismo tiempo estaba comprometido con Valeria. Vivíamos juntos. Hablábamos de boda, hijos y de crecer con la empresa. Yo creía que mi vida estaba ordenada. El primer error grave fue pensar que la lealtad personal reemplaza los contratos claros. El segundo fue mezclar negocio con pareja. En ese momento no lo veía. Todo empezó a torcerse cuando acepté una expansión que propuso Mauricio. Decía que era el paso lógico. Nuevos créditos, más inventario, más personal. Yo dudé. Valeria me presionó en casa. Decía que confiara, que Mauricio sabía lo que hacía. Cedí. Los números comenzaron a tensarse. Pagos atrasados. Proveedores impacientes. Mauricio me decía que era normal. Valeria repetía lo mismo. Yo trabajaba más horas para cubrir huecos. Vendía. Negociaba. Aguantaba. Nadie parecía preocupado excepto yo. Un día Mauricio me pidió que firmara unos documentos de rutina. Dijo que el banco los exigía. Confié. Firmé sin revisar a fondo. Ese fue el tercer error. Después supe que ahí estaba la trampa. Semanas después, el banco nos congeló líneas de crédito. Proveedores cortaron suministro. Clientes se enteraron del caos. La reputación se desplomó. Yo pregunté qué pasaba. Mauricio me dijo que la empresa estaba técnicamente insolvente por malas decisiones operativas. Me señaló. Valeria empezó a tratarme distinto. Distante. Fría. En casa casi no hablábamos. Cuando llegó la demanda mercantil, entendí que me estaban empujando al borde. El contrato que firmé me convertía en responsable directo de ciertas deudas. Mauricio quedaba protegido. Yo no. Intenté hablar con un abogado, Héctor. Me dijo que era grave, que parecía diseñado para sacarme. Confronté a Mauricio. Negó todo. Dijo que yo había gestionado mal. Confronté a Valeria. Lloró. Dijo que estaba cansada de vivir con estrés. Esa noche durmió en casa de una amiga, Renata. El cuarto error fue creer que aún podía salvar la relación antes que salvarme a mí. En el pueblo empezaron los rumores. Bruno, un prupde, dejó caer que yo había vaciado cuentas. Sofía, una ex empleada, dijo que yo no pagaba. Nadie escuchó mi versión. Mauricio se mostró como el responsable que intentaba rescatar la empresa. Valeria apareció a su lado en eventos, apoyándolo. La bancarrota se hizo oficial. Perdí mi parte. Según los papeles, Mauricio podía comprarla por $1 simbólico. Así lo hizo. La gente se rió. Me convertí en el ejemplo de cómo no manejar un negocio. Me evitaban en la calle. Lucas, un vecino, me dijo en la cara que había arruinado a todos. Valeria terminó conmigo por mensaje. Corto. Sin explicaciones. Me bloqueó. Supe por terceros que estaba con Mauricio. El quinto error fue no ver que el plan incluía humillarme para que nadie dudara de su versión. Me quedé sin empresa, sin pareja y con deudas. Toqué fondo. Vendí el coche. Me mudé a un departamento pequeño. Trabajé de lo que encontré. Mientras tanto, algo empezó a incomodarme. Ciertos movimientos no cuadraban. Facturas duplicadas. Correos reenviados por error. Un contador externo, Raúl, me escribió diciendo que había visto irregularidades antes de irse. Decidí documentar todo. Sin ruido. Sin avisar. Revisé correos antiguos. Encontré mensajes entre Mauricio y Valeria. Hablaban de acelerar el colapso. De comprar barato. De cuidar la narrativa. No era una duda. Era un plan. El sexto error fue de ellos, dejar huellas. Hablé con Héctor de nuevo. Armamos un caso por fraude y simulación. No lo hice público. Dejé que el tiempo hiciera su parte. La empresa, ahora solo de Mauricio, creció rápido pero mal. Los mismos atallos. Más deuda. Menos controles. Valeria figuraba como directora administrativa sin experiencia real. Los problemas regresaron, más grandes. Un auditor, Claudio, detectó desvíos. Un inversionista, Patricio, exigió explicaciones. Un empleado clave, Iván, renunció y llevó información. Yo observaba desde lejos. Cuando el imperio empezó a crujir, presenté la demanda. No por venganza, por supervivencia. Los documentos hablaban solos. Los correos, las firmas, las fechas, la compra por $1, la narrativa falsa. El pueblo se enteró cuando hubo cateos. La prensa local publicó nombres. Mauricio negó.
Valeria desapareció de redes. Proveedores reclamaron. Clientes se fueron. El banco ejecutó garantías. Me llamaron a declarar. Conté todo, sin adornos, sin insultos, solo hechos. La percepción cambió despacio, pero cambió. Nora, una periodista, pidió disculpas públicas. Bruno me llamó para arreglar. No acepté. La última vez que vi a Valeria fue en un pasillo del juzgado. No dijo nada. Yo tampoco. Entendí algo tarde, pero claro, los errores graves no siempre son una decisión puntual, sino una cadena de concesiones. Hoy no celebro su caída. Sigo pagando consecuencias. Reconstruyo despacio. Pero cuando la gente pregunta qué pasó, ya no me río. Explico. Y cuando alguien mezcla negocios con amor, le digo que lea bien antes de firmar, que no confunda confianza con ceguera. Porque así como empezó todo, también terminó para ellos, con papeles, fechas y pruebas. Y su imperio, el que levantaron sobre mi bancarrota, ahora se cae a pedazos. El proceso legal no avanzó rápido. Nada lo hace. Mientras tanto, la empresa seguía sangrando. Mauricio intentó vender activos. Malvendió maquinaria. Canceló contratos a la desesperada. Cada movimiento empeoraba la imagen. Valeria reapareció como si nada, dando entrevistas cortas, diciendo que todo era un malentendido administrativo. Yo seguía trabajando en silencio. Renté un cuarto extra y lo convertí en oficina improvisada. Ahí ordenaba pruebas, fechas y versiones. Aprendí a no reaccionar a provocaciones. El séptimo error que evité fue hablar de más. Un día me llamó Teresa, ex contadora interna. Dijo que había guardado respaldos por miedo. Se reunió conmigo en un café lejos del centro. Me entregó un disco. Ahí estaban los asientos alterados y transferencias a cuentas puente. No era solo contra mí. Había más víctimas. Con eso, Héctor pidió una ampliación. El juez aceptó. Comenzaron citatorios nuevos. Mauricio empezó a faltar. Valeria cambió de abogado. El pueblo volvió a hablar, pero ya no de mí. Ahora el foco estaba en ellos. Me citaron a Kerio. Entré a la sala sin mirar a nadie. Cuando me preguntaron si reconocía las firmas, dije que sí. Cuando me preguntaron si entendía el alcance, dije que entonces no, ahora sí. Mauricio me miró por primera vez en meses. No habló. Su abogado pidió receso. Afuera, Daniela, una exproveedora, me agradeció. Dijo que llevaba meses sin cobrar. Entendí que mi caso había abierto una puerta. Eso no me dio paz, pero sí sentido. Valeria intentó acercarse por medio de Marta, su prima. Quería arreglar. Ofrecía un acuerdo privado. Retirar acusaciones a cambio de una compensación. Rechacé. No por orgullo, porque ya no confiaba. El octavo error hubiera sido aceptar a Taayous. La empresa cayó en concurso. Empleados despedidos. Juicios laborales. Sanciones fiscales. El banco tomó control. El nombre comercial desapareció. Para el pueblo fue un golpe. Para mí, una confirmación. Una tarde recibí un correo de Mauricio. Corto. Pedía hablar. Decía que todo se había salido de control. No respondí. Dejé que mi abogado lo hiciera. Aprendí a no mezclar emociones con decisiones. El juicio penal avanzó. Pruebas admitidas. Testigos citados. La tensión crecía. Valeria faltó a una audiencia y se giró orden de presentación. La prensa volvió. Esta vez con documentos. Yo seguía reconstruyendo mi vida. Conseguí un contrato pequeño con Álvaro, dueño de una pyme. Pagaba poco, pero era limpio. Volví a dormir sin sobresaltos. No del todo, pero mejor. El día clave llegó con un peritaje final. El experto explicó cómo se diseñó la bancarrota, cómo se trasladó la culpa, cómo se compró la participación por $1. Todo quedó registrado. La sala quedó en silencio. Salí sin mirar atrás. Afuera llovía. Pensé en cada error que me trajo hasta ahí. Confiar sin revisar. Firmar por cansancio. Callar por amor. Aguantar por miedo. Cada uno tuvo un costo. Esa noche me llamó Héctor. Dijo que el dictamen era contundente. Que se abría la puerta a responsabilidades mayores. Colgué y me quedé sentado. No sentí alegría. Sentí cierre parcial. Porque aún faltaba lo más difícil, de enfrentar lo que venía cuando el fallo se hiciera público. Y yo sabía que, cuando eso pasara, no todos aplaudirían. Algunos buscarían culpar a alguien más. Otros querrían reescribir la historia. Y ahí, justo antes de que todo se definiera, entendí que las consecuencias reales no terminan con una sentencia. Empiezan después. El fallo salió un martes temprano. No hubo espectáculo. Solo un documento frío que confirmaba fraude, simulación y administración desleal. Responsabilidades claras. Consecuencias en cadena. Cuando se publicó,
El pueblo reaccionó como siempre, primero incredulidad, luego silencio. Mauricio fue citado para medidas cautelares. Valeria también. Sus versiones ya no importaban tanto. Los papeles hablaban. Los plazos corrían. Las sanciones se acumulaban. La empresa ya no existía, pero las deudas sí. Esa semana me llamaron personas que nunca imaginé. Ernesto, un antiguo cliente, dijo que me había juzgado mal. Clara, dueña de un local, se disculpó por haber repetido rumores. No respondí a todos. Aprendí que cerrar no siempre significa reconciliar. El proceso civil avanzó en paralelo. La recompra por $1 fue declarada nula. Se ordenó reparación. No fue inmediata ni total. Nunca lo es, pero sentó un precedente. Otros afectados se sumaron. El expediente creció. Con cada anexo, la narrativa falsa se deshacía. Valeria intentó una última jugada. Publicó una carta. Hablaba de presión, de errores compartidos, de amor mal gestionado. No negó los correos. Los justificó. El efecto fue el contrario. La gente no quería metáforas. Quería hechos. Mauricio dejó de aparecer. Su abogado pidió prórrogas. Presentó certificados. El juez fue claro. Los plazos se agotaron. Las medidas se endurecieron. El imperio ya no crujía. Estaba en ruinas. Yo seguía con mi rutina nueva. Trabajo pequeño, horarios claros, cuentas simples. Dejé de buscar validación. El noveno error que evité fue volver a demostrar algo a quienes ya habían decidido creer otra cosa. Un día me encontré con Julio, un ex empleado, en el mercado. Me dijo que había perdido el trabajo, pero que al menos ahora sabía la verdad. No me agradeció. No hacía falta. Caminamos en silencio. Cada uno cargaba lo suyo. La sentencia penal llegó después. No fue el final definitivo, pero sí un punto de inflexión. Responsabilidades confirmadas. Sanciones fijadas. Inhabilitaciones. El pueblo leyó titulares y pasó página. Así funciona. Me ofrecieron entrevistas. Rechacé casi todas. Acepté una con Lucía, de un medio regional, con una condición sin adjetivos. Solo cronología. Fechas. Firmas. Consecuencias. Salió sobria. Exacta. Fue suficiente. Con el tiempo, la reparación económica empezó a llegar en partes. No me devolvió los años ni la tranquilidad completa, pero pagó deudas y cerró heridas prácticas. Aprendí a medir justicia en términos reales, no simbólicos. Valeria envió un mensaje desde un número desconocido. Pedía perdón. No respondí. No por rense, porque entendí que algunas conversaciones llegan tarde y solo buscan alivio propio. Hoy, cuando miro atrás, no romantizo nada. No fue una lección inspiradora. Fue una secuencia de errores graves y consecuencias reales. Mías y de ellos. Lo que cambió fue mi forma de decidir. Si algo quedó claro es esto: los planes que se construyen sobre la ruina ajena siempre cobran intereses. Tarde o temprano. Y cuando lo hacen, no distinguen entre socios y parejas. Yo sigo adelante. Despacio. Sin atallos. Con contratos leídos y límites claros. No porque sea más fuerte, sino porque ya pagué el precio de no hacerlo. Y aunque el pueblo ya tiene otra historia de qué hablar, yo me quedo con una verdad simple: no gané cuando ellos cayeron. Gané cuando dejé de cometer el mismo error. Con el tiempo, el ruido se apagó. No de golpe, por capas. Primero dejaron de señalarme. Luego dejaron de mencionarlos a ellos. El pueblo encontró otro escándalo. Siempre hay otro. Yo seguí pagando lo que quedaba. Cerré cuentas viejas. Vendí lo último que me ataba al pasado. Guardé copias físicas de todo y las archivé. No por obsesión, sino por tranquilidad. El 10º error que no repetí fue confiar en que ya pasó. Mauricio apareció de nuevo meses después. No en persona. A través de un tercero, Federico, que decía querer explorar una salida digna. ¿Digna para quién? No lo aclaró. La propuesta era simple: desistir de acciones restantes a cambio de silencio y una suma menor. Rechacé sin discutir. Ya no negociaba con quien había apostado a destruirme. Valeria siguió otro camino. Intentó rehacer su imagen en otra ciudad. Cambió de sector. Borró publicaciones antiguas. Pero los registros no desaparecen. Cada vez que aplicaba algo serio, alguien encontraba algo. No me alegró. Tampoco me dolió. Entendí que la reputación es frágil cuando se construye sobre mentiras. Yo empecé algo nuevo, pequeño, sin socios, sin promesas grandes, contratos simples, clientes claros, márgenes modestos. Aprendí a decir no, a leer despacio, a pedir segundas opiniones, a separar casa y trabajo. El 11º error que evité fue volver a correr antes de saber caminar. Una tarde, Héctor me llamó para cerrar el expediente final.
Ya no había recursos pendientes. Lo agradecí. Colgué, salí a caminar. Por primera vez en años, no llevaba el pasado encima como una mochila. Me crucé con Rafael, el dueño de una ferretería. Me dijo que había aprendido algo viendo todo, que ahora firmaba distinto. Sonreí. No respondí. No quería ser ejemplo de nada. La reparación terminó de pagarse en cuotas. No sobró, no faltó, quedó justo. Cerré el último recibo y lo guardé. No lo rompí, no lo enmarqué, lo archivé. Cuando alguien nuevo me pregunta por qué soy tan cuidadoso, no cuento la historia completa. Digo lo justo, que una vez confundí confianza con lealtad ciega, que firmé cansado, que callé por amor, que perdí, y que después aprendí, porque la verdad es esta: no todos los planes se ven como ataques. Algunos se disfrazan de apoyo, de pareja, de socio. Y cuando te das cuenta, ya estás cayendo. Hoy vivo sin aplausos, sin imperios, sin promesas infladas, pero con algo que antes no tenía: control sobre mis decisiones. Y eso, después de todo lo que pasó, es lo único que no pudieron quitarme.